meses, sin clases y horas claves de definiciones. ¿Se regresará o no se regresará a clases de forma presencial? Está aquí con nosotros Sergio Supo. Sergio, ¿cómo va? Buenas tardes. Bueno, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Al parecer hay un cambio de clima y de criterio en el gobierno nacional. La línea hace ya varios meses la había marcado Roberto Baradel, el sindicalista docente, que ante las primeras insinuaciones sobre si los chicos iban a tener clases en lo que resta del año, dijo: hasta que no haya vacuna, no va a haber clases de ningún tipo en forma presencial. Sí, absolutamente determinante. Esa fue la línea que bajó Baradel y que fue acatada por el Ministerio de Educación de la Nación y fundamentalmente también de la provincia de Buenos Aires. Pasó el tiempo. Alguna vez entrevistamos aquí al senador Esteban Bullrich, sí, que fue ministro de Educación en la época de Macri, diciendo o preguntándose por qué no había clases en los centenares de pueblos de la provincia de Buenos Aires donde no había ni siquiera un caso de coronavirus. Exacto. Hasta ese momento. Bueno, en este momento hay 16 municipios en fase 5, por ejemplo. En esa época todavía no se había extendido tanto al interior de la Argentina la cantidad de casos. Ahora es una preocupación muy fuerte la cantidad de casos que hay en provincias con mucha población, como Mendoza, Tucumán, Córdoba, Santa Fe. De manera que el panorama comenzó a variar. De la misma manera que aquí en Capital Federal y en el conurbano bonaerense, la situación parece estabilizarse, la famosa curva parece haberse aplanado y no es que estemos lejos de haber encontrado una salida, pero parece como que ahora es más fácil la coexistencia en la vía pública. Los chicos pueden ir a reencontrarse en las plazas. Se puede jugar al fútbol profesional. Dentro de muy poco allí ocurrirá. Hay un montón de actividades como ir a cenar, a tomar una cerveza o tomar un café. Claro. Pero no se puede dar clase, ni siquiera en los patios de las escuelas, ni siquiera en las plazas públicas, ni siquiera al aire libre, donde ya se sabe, el contagio se limita o se restringe mucho. Bueno, ahí hubo un intento en la ciudad de Buenos Aires, Sergio, y los primeros porque vos empezaste todo esto hablando de Baradel, ¿no? Los primeros que pusieron el grito en el cielo, ¿quiénes fueron? Los sindicatos. Los que primero formalizaron la idea del regreso o del restablecimiento del vínculo con la escuela fue Horacio Rodríguez Larreta y su ministro de Educación hace aproximadamente 2 meses. ¿Qué planteaba Larreta y su ministro de Educación? Básicamente que encontraron que hay unos 6.000 chicos que han perdido todo contacto con la escuela porque no tienen internet, porque no tienen el celular, porque no tienen la computadora. La respuesta del gobierno nacional y del kirchnerismo fue: eso demuestra que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta ha incomunicado a los pobres y que les ha privado de una línea de comunicación. Pregunta, sin respuesta. ¿Cuántos chicos incomunicados con la escuela hay en el conurbano bonaerense? Bueno, no hay respuesta. Se habla ahora solamente, y digo, tiene que ser una muestra muy chiquitita, de 15.000 chicos que han contactado desde la provincia de Buenos Aires para empezar esta idea que la hizo pública el propio Nicolás Kreplak, que en mi perspectiva me parece una locura, que es que los docentes visiten a esos 15.000 chicos en sus casas, como una suerte de maestros particulares, en vez de que los chicos vayan a las escuelas. En vez de que los chicos, estos chicos se reúnan a distancia de grupos pequeños y tengan el restablecimiento. Bueno, finalmente se empezó a plantear de distintos lugares, no desde el ámbito político, sino desde el sentido común. Algunos comunicadores, algunos periodistas empezaron a preguntarse: mi hijo termina este año la secundaria, mi hijo termina este año la escuela primaria. ¿Se va a poder despedir de esa escuela? ¿Se va a poder despedir de sus compañeritos? Al menos eso. Bueno, eso tuvo un registro en las encuestas. Eso comenzó a medirse como termómetro en la opinión pública y de golpe apareció un cambio de criterio. Bueno, y ese es el cambio de criterio del cual se va a tratar. Llegamos a esta tarde. Claro, a tratar esta tarde. Vamos a preguntarle esto a Mariano Narodowski, especialista en educación. Ustedes lo conocen. Mariano, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo va? Bien, muy bien. Muchísimas gracias por atendernos, Mariano. Bueno, hablábamos de esto recién con Sergio Supo, ¿no? Todo indica que esta tarde uno de los temas que se van a tratar y lo que se ve mayor posibilidad tiene que ver con el regreso a clase de los chicos del último año de primaria y el último año de la escuela secundaria. ¿Cómo verías vos esto?
Bueno, el primer punto, un poco metiéndome en la charla que también ustedes tenían antes, es que en la Argentina no tenemos ningún consenso sanitario sobre cómo seguir bajo ningún punto de vista. Es decir, lamentablemente aparecen fallecidos que no estaban registrados, y frente a eso es muy difícil tomar algunas decisiones de tipo educativo. Por ejemplo, piensen que para la vuelta completa de todos los chicos del AMBA, eso significa 5 millones de personas, entre alumnos, estudiantes, docentes, padres, no docentes. O sea, es una cantidad enorme de gente. Y lamentablemente los epidemiólogos, los secretaristas son los que tendrían que decir hasta dónde y hasta cuándo eso sería posible. Y la verdad es que no nos dicen nada. La semana pasada hubo una sanitarista que es asesora tanto de Rodríguez Larreta como de Alberto Fernández, que se reunió con el ministro de Educación, Trota, para tratar de establecer algunos criterios de la vuelta a clase. Porque acá el problema es el siguiente: si vamos a volver a las clases simplemente para estar un ratito en la escuela o porque las encuestas lo dicen, me parece que ¿para qué hicimos 7 meses de aislamiento? La vuelta a la escuela que todos decíamos tiene que ser una vuelta en base a criterios racionales, científicos y de cuidado. Claro. Ahí hay un problema enorme, porque el mecanismo que tiene el Ministerio de Educación de la Nación y que avalaron las 24 provincias, incluida la Ciudad de Buenos Aires, es un mecanismo que a mí me parece incorrecto y que habría que modificarlo, que es un mecanismo por el cual las provincias solicitan apertura y el gobierno decide si permite o no permite. Entonces, en algunos casos permitió. De hecho, hoy hay abiertas escuelas en San Luis, en Formosa, en La Pampa. Abiertas en San Juan y en Jujuy. Después tuvieron que cerrar justamente por la pandemia. Pero ese mecanismo, ¿por qué es complicado? Porque el gobernador o incluso el intendente, primero que suelen no tener toda la información sanitaria completa, y segundo, porque ellos tienen miedo de que efectivamente esto genere un rebrote de la enfermedad. Entonces, en mi opinión, tiene que ser el mecanismo inverso, tiene que ser la nación la que genere esos semáforos rojo, amarillo, verde. ¿Dónde sería posible? Si es en esos pueblitos que ustedes señalaban recién, si es en las escuelas rurales, si es en ciudades determinadas. Ahí el gobierno dice que va a establecer un índice. A mí ya me parece demasiado, con que sean algunos criterios estaría muy bien, para que ciudades de más de 500.000 habitantes sepan cuál debiera ser la progresión para la vuelta a la escuela. Pero Mariano, perdóname que te interrumpa, pero justamente en línea con lo que vos estás diciendo, hasta ahora todas las decisiones que se tomaron, en realidad en ningún momento tuvieron un sustento científico o epidemiológico, si querés, ¿no? Porque si uno piensa que guardaron a los chicos el 14 de marzo, cuando la circulación del virus era absolutamente mínima, y que se usó un criterio uniforme para toda la Argentina, cuando es bien diversa y diferente en cada una de sus jurisdicciones, departamentos, municipios, digo, ahí vemos que la decisión no se tomó con ningún criterio realmente, un sustento real científico, ¿no? Bueno, yo comparto bastante. Hay algunos epidemiólogos muy reputados que dicen que sí se tomó, pero bueno, eso ya pasó. De acá para adelante necesitamos que nuestros colegas sanitaristas, nuestros colegas epidemiólogos, nuestros colegas incluso formando equipos interdisciplinarios con sociólogos, con economistas, con educadores, puedan primero generar un conjunto de criterios transparentes para la población. Porque el gran problema que señalaba, creo que Sergio, en relación a último año y no sabemos si van a volver a despedirse o no van a volver a despedirse, es porque nadie tiene un horizonte de certeza de absolutamente nada. Porque tal vez no se pueda volver. Y tal vez sea racional no volver. No lo sé porque no soy un sanitarista. Pero eso hay que explicarlo. Eso hay que plantearlo con razonabilidad. Y además es verdad que las decisiones... alternativa frente a eso. Entonces, perdón, sí, cierro con esto. Es fundamental el planteo que hizo el ministro de Educación la semana. A mí me pareció correcto. Algunos dirán, es tarde, es posible, pero bueno, tener algún criterio explícito que todo el mundo entienda. Porque la verdad que comparándonos con los otros países de América Latina,
Argentina está igual que el resto de las escuelas cerradas, ¿eh? Ahí no hay mucha diferencia, excepto Uruguay, que los chicos van 2 días por semana, y excepto la Nicaragua de Ortega, que nunca la cerró. Ahí tenemos los dos extremos, un gobierno liberal y un gobierno más populista, y ahí son los únicos casos. En el resto de América Latina es más o menos como en la Argentina. Y los países del hemisferio norte, que ya están pasando la vuelta de la curva, en tu caso ahora hay una regresión, pero ahí también hay enormes problemas para la vuelta. Entonces, lo que yo entiendo es que los funcionarios están temerosos. Sí, queda claro. Yo pasé por ahí y debe ser muy difícil tomar decisiones. Ahora, hace falta ese consenso, y sobre todo un consenso de la política, porque si una autoridad decide volver a la escuela en ciertas condiciones, no importa cuáles, y a los 5 días dice, se acabó, tenemos que volver a clase, el tema es que todo el mundo tiene miedo que la oposición te pase la factura y diga que sos un improvisado, etcétera, etcétera. Claro. Entonces, no sacamos a la educación de la grieta, si no generamos un consenso básico pensando en los chicos, y va a ser muy difícil zafar de esto porque tenemos pocas certezas, los epidemiólogos no nos están ayudando, tal vez porque no se pueda, tal vez porque no hay información objetiva, puede ser, pero la verdad es que esto es muy difícil. Por eso a mí me parece que es tan importante que los papás, las mamás, las familias también empiecen a interesarse un poco por la educación. Claro. Creo que eso es un buen aprendizaje de esta pandemia, y empezar a participar, involucrarse un poquito más para saber de qué se trata. Y es lo que está pasando. Mariano, siempre interesante escucharte. Te mandamos un beso. Muchísimas gracias. Por favor, hasta luego. Hasta luego. Hasta allí, Mariano Narodowski, especialista en educación. Sergio, vamos a compartir una placa que tenemos de una encuesta de Google y UNICEF. Interesante, porque se le pregunta a los chicos, son cerca de 900 chicos de todo el país, ¿cuántas ganas tienen los alumnos de volver a la escuela? Mirá, el 55% muchas ganas, el 17% tiene ganas. Si sumás 17 más 55 te da un número muy alto. Exactamente, estamos por arriba del 70, ¿no? Sí. Algo de ganas, el 13%. Son muy pocos los chicos que no tienen ganas, es ese 15%. Pero es importante también, digo, prestarle atención a esto, porque uno escucha a los docentes, escuchamos a los gremios, pero hay que escuchar a los chicos también, ¿no? Sí, en un país donde el abandono de la escuela, sobre todo secundaria, es muy elevado, muy alto, en algunas provincias supera o llega al 50%. La desvinculación de chicos en situación de riesgo social, porque son pobres, porque son indigentes, porque tienen una situación social complicada, el apartamiento, el corte del vínculo escolar es muy difícil de restablecer, porque ya es muy lábil, es muy débil el vínculo original. De manera que restablecer ese vínculo, aunque sea en forma simbólica, restablecer el vínculo de la gente, de los chicos que se están yendo de esa escuela, que están cerrando una etapa en su vida, también es casi una decisión terapéutica más que educativa. Claro, claro. Más psicológica, más sociológica, que lo que pueden llegar a recuperar, porque no se trata de qué van a aprender en 2 meses, lo que no han podido aprender si se han desvinculado durante 6 o 7. Sí, claramente. Es más bien una cuestión emocional, ¿no? Lo que estás marcando, y es interesante. Y hay otra cosa. Ahora que la situación se parece haber acomodado un poquito en la ciudad de Buenos Aires y la provincia, se vuelve a hablar del tema del regreso a clase, cuando en el interior durante muchos meses prácticamente no se hablaba. Ahora en el interior es imposible. Otra cosa, habilitar clases al aire libre es posible ahora en la primavera porteña o en la primavera santafesina, mendocina, en el calor de Santiago del Estero. Habilitar clases al aire libre en Bariloche se puede llegar a complicar. Muy difícil, antes de ayer nevó. Bastante. Digo porque hay muchos países climáticos y además hay alguna que otra incongruencia. En Chubut hace 2 meses y medio funcionan a pleno los casinos. Enorme incongruencia. Cerradas. Enorme incongruencia argentina. Gracias, Sergio. La seguimos en un ratito. De aquí me va el encuentro de Juan Pisanoto, porque tenemos que hablar de una dramática sequía en Córdoba. Juan.